Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado por el vídeo de hoy porque, bueno, digamos que las cosas se pusieron un poquito intensas. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman, el guapísimo actor turco que nos tiene a todos suspirando, y un pequeño, bueno, no tan pequeño, un inesperado accidente que tuvo durante su entrenamiento. Sí, ya sé lo que están pensando, ay, no. ¿Qué le pasó a Can? No se preocupen, que aquí les tengo todos los detalles jugosos, desde qué estaba haciendo, cómo ocurrió, hasta cómo se encuentra ahora. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que entremos de lleno en el drama, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo, los chismecitos de los famosos y todo lo que tenga que ver con entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Me ayudarían un montón y así no se pierden nada de nada. Además, dejen un like si les gusta el tema de hoy y comenten abajo qué otros temas les gustaría que cubriera en el futuro. Me encanta leer sus sugerencias. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Can Yaman, nuestro adorado Can, es conocido no solo por su talento actoral y su irresistible encanto, sino también por su dedicación al ejercicio físico. El hombre está en una forma envidiable, y no es por arte de magia. Can se machaca en el gimnasio, practica boxeo, monta a caballo, vamos, que no para ni un segundo. Y precisamente fue durante uno de sus entrenamientos, específicamente en una sesión de boxeo, donde ocurrió el incidente. Según las fuentes que he consultado, Can se encontraba practicando con su entrenador, enfocándose en mejorar su técnica y su resistencia. Estaban trabajando en combinaciones de golpes, esquives y movimientos rápidos. Al parecer todo iba viento en popa, Can se sentía fuerte y confiado, hasta que... ¡bam! En un momento dado, mientras realizaba un movimiento particularmente enérgico, Can perdió el equilibrio y cayó, golpeándose fuertemente la mano contra el suelo. Sí, ya sé que están pensando, ay, no, la mano. ¿Se la rompió? Pues afortunadamente no fue tan grave como podría haber sido, pero sí fue lo suficientemente doloroso y alarmante como para interrumpir el entrenamiento de inmediato. Inmediatamente Can fue atendido por su entrenador y el personal del gimnasio, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo llevaron a un centro médico cercano para que lo examinaran a fondo. Los exámenes revelaron que, si bien no había fractura, Can había sufrido una fuerte contusión y un esguince en la muñeca. Uf, menos mal. Podría haber sido mucho peor. Ahora bien, aquí viene la parte interesante. A pesar del dolor y la incomodidad, Can Yaman se ha mostrado sorprendentemente optimista y positivo ante la situación. De hecho, publicó un mensaje en sus redes sociales tranquilizando a sus fans y agradeciendo las muestras de cariño y preocupación. En el mensaje, Can explicaba lo sucedido, minimizaba el incidente y aseguraba que se encontraba bien y que se estaba recuperando rápidamente. Todo un guerrero. Pero ¿cómo está afectando este accidente a su agenda profesional? Pues aquí las cosas se ponen un poco más complicadas. Como saben, Can Yaman está trabajando en varios proyectos importantes, incluyendo una nueva serie de televisión y algunas películas. Obviamente, una lesión en la mano puede dificultar su trabajo, especialmente si requiere realizar escenas de acción o que impliquen movimientos físicos intensos. Sin embargo, según mi investigación, los productores y directores de sus proyectos han sido muy comprensivos y flexibles, adaptando los planes de rodaje para acomodar la lesión de Can. Algunas escenas se han reprogramado, otras se han modificado y, en algunos casos, se están utilizando dobles de acción para evitar que Can se esfuerce demasiado. Además, Can está recibiendo terapia física y siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de los médicos para acelerar su recuperación. Se está sometiendo a sesiones de fisioterapia, utilizando hielo y medicamentos antiinflamatorios, y evitando realizar actividades que puedan agravar la lesión. Vamos, que está haciendo todo lo posible para volver a estar en plena forma lo antes posible. Ahora hablemos un poco de la reacción de sus fans. Como pueden imaginar, la noticia del accidente de Can Yaman causó un gran revuelo en las redes sociales. Miles de fans de todo el mundo expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo y ánimo al actor. Se crearon hashtags como #GetWellSoonCan, #Can Yaman Will of You y #Fuerza Can, que se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas.
La verdad es que la respuesta de sus fans ha sido abrumadora y conmovedora. Kanyaman es un hombre muy querido y admirado, y sus fans están dispuestas a hacer cualquier cosa por él. Este incidente ha demostrado una vez más el poder de la comunidad fan y el impacto que puede tener en la vida de una celebridad. Pero no todo han sido mensajes de apoyo y buenos deseos. También ha habido algunas críticas y comentarios negativos, principalmente de personas que cuestionan la veracidad del accidente o que lo acusan de buscar atención. Sinceramente creo que este tipo de comentarios son totalmente injustificados y fuera de lugar. Kanyaman es una persona real, con sentimientos y emociones, y no se merece este tipo de ataques. Además, es importante recordar que los accidentes pueden ocurrirle a cualquiera, independientemente de su fama o fortuna. Kanyaman es un ser humano como cualquier otro, y no hay razón para dudar de su palabra o para minimizar su sufrimiento. En lugar de criticarlo, deberíamos apoyarlo y desearle una pronta recuperación. Volviendo al tema de su recuperación, los médicos han estimado que Kanyaman necesitará al menos unas semanas de reposo y terapia física para recuperarse por completo de su lesión. Durante este tiempo es probable que tenga que limitar su actividad física y evitar realizar movimientos que puedan poner en riesgo su muñeca. Sin embargo, Kanyaman es un hombre muy activo y no le gusta estar inactivo. Por lo tanto, es probable que busque otras formas de mantenerse ocupado y entretenido durante su recuperación. Quizás aproveche este tiempo para leer, escribir, aprender un nuevo idioma o pasar tiempo con su familia y amigos. Sea como sea, estoy seguro de que Kanyaman superará este obstáculo y volverá a estar en plena forma en poco tiempo. Es un hombre fuerte, resiliente y con una gran determinación. No tengo ninguna duda de que regresará a la pantalla aún más fuerte y talentoso que antes. Y hablando de su futuro, ¿qué podemos esperar de Kanyaman una vez que se recupere por completo? Pues, estoy seguro de que tiene grandes planes y proyectos en mente. Es un actor muy ambicioso y siempre está buscando nuevos desafíos y oportunidades para crecer y desarrollarse. Quizás lo veamos protagonizando una nueva serie de televisión, participando en una película de Hollywood, o incluso incursionando en el mundo del teatro. Las posibilidades son infinitas, y estoy seguro de que Kanyaman nos sorprenderá gratamente con sus próximos proyectos. Lo que sí es seguro es que Kanyaman seguirá siendo una de las estrellas más brillantes del firmamento del espectáculo. Su talento, su carisma y su dedicación lo han convertido en un ícono y un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Y estoy seguro de que su legado perdurará por muchos años más. En resumen, Kanyaman sufrió un inesperado accidente durante su entrenamiento de boxeo, pero afortunadamente no fue nada grave y se está recuperando rápidamente. Sus fans le han brindado un gran apoyo y ánimo, y los productores de sus proyectos han adaptado los planes de rodaje para acomodar su lesión. Kanyaman es un hombre fuerte y resiliente, y estoy seguro de que superará este obstáculo y volverá a estar en plena forma en poco tiempo. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta actualización sobre el estado de salud de Kanyaman. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y sobre todo, espero que hayan disfrutado conociendo un poquito más sobre este incidente que afectó a nuestro querido Kanyaman. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el accidente de Kanyaman? ¿Creen que volverá a estar en plena forma pronto? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlo protagonizar en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Me ayudarían un montón y así seguiré trayéndoles más noticias y chismecitos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Pero esperen. Que aún no terminamos. Porque este chismecito tiene más capas que una cebolla. A ver, profundicemos un poquito más en el contexto de este accidente y en la rutina de entrenamiento de Kanyaman. Porque no es que el hombre se levante un día y se ponga a boxear como si no hubiera un mañana. No, señores, aquí hay todo un ritual, una disciplina y una dedicación que merecen ser resaltadas. Para empezar, Kanyaman siempre ha sido un defensor de la vida sana y el ejercicio. Desde sus inicios en la actuación, se ha preocupado por mantener una figura atlética y una buena salud.
Y esto no es solo por estética ad ojo. Khan siempre ha dicho que el ejercicio le ayuda a mantenerse concentrado, a liberar el estrés y a tener más energía para afrontar sus exigentes jornadas de trabajo. Y no es solo boxeo, El hombre es un deportista completo. Lo hemos visto practicando CrossFit, levantando pesas en el gimnasio, corriendo al aire libre y, como ya mencioné, montando a caballo con una elegancia que ya quisiéramos muchos. Incluso ha compartido vídeos de sus entrenamientos en sus redes sociales, motivando a sus fans a llevar un estilo de vida más activo y saludable. Todo un influencer fitness. Ahora, volviendo al tema del boxeo, esta disciplina es una de las favoritas de Khan. Él mismo ha confesado que le ayuda a mejorar su coordinación, su agilidad y su fuerza. Además, le permite liberar adrenalina y descargar tensiones. Y no es que se tome el boxeo a la ligera, no. Khan entrena con un profesional que le enseña las técnicas correctas y le ayuda a perfeccionar sus habilidades. Y es precisamente esta intensidad y dedicación lo que quizás contribuyó al accidente. A veces, cuando uno está tan enfocado en superarse a sí mismo, puede que no preste suficiente atención a los pequeños detalles y termine cometiendo errores. Y eso es lo que parece que le pasó a Khan. En un momento de máxima energía y concentración, perdió el equilibrio y cayó, lastimándose la mano. Pero, ojo. No quiero que esto se malinterprete. No estoy diciendo que Khan sea culpable de lo que le pasó. Para nada. Los accidentes ocurren y nadie está exento de sufrirlos. Lo que quiero resaltar es que la pasión y el compromiso de Khan con el deporte son admirables, y que este incidente no debería restarle mérito a su esfuerzo y dedicación. De hecho, creo que este accidente puede servir como una lección para todos nosotros. Nos recuerda que es importante cuidarnos y escuchar a nuestro cuerpo, que no debemos excedernos en nuestros entrenamientos y que siempre debemos priorizar nuestra salud y bienestar. Porque al final, lo más importante es estar bien con nosotros mismos. Y hablando de bienestar, me parece importante destacar la actitud positiva que ha mantenido Khan Yaman ante esta situación. A pesar del dolor y la incomodidad, ha demostrado una gran fortaleza mental y una admirable capacidad para superar la adversidad. Su mensaje de optimismo y gratitud en las redes sociales es un claro ejemplo de su carácter resiliente y su espíritu luchador. Además, me parece muy valioso que haya utilizado su plataforma para concienciar sobre la importancia de la seguridad en el deporte y para agradecer el apoyo y cariño de sus fans. Esto demuestra que Khan no solo es un gran actor y deportista, sino también una persona con un gran corazón y un fuerte sentido de responsabilidad social. Y es precisamente esta combinación de talento, carisma y valores lo que ha convertido a Khan Yaman en una de las estrellas más queridas y admiradas del panorama internacional. Su éxito no es solo producto de su atractivo físico o de su talento actoral, sino también de su personalidad auténtica y su compromiso con el trabajo y con sus fans. Por eso, estoy seguro de que Khan superará este pequeño revés y volverá a brillar con aún más fuerza en el futuro. Porque el talento y la determinación son cualidades que no se pueden lesionar, y Khan tiene ambas en abundancia. Y ahora, para cerrar este chismecito con broche de oro, me gustaría compartir algunas reflexiones finales sobre el impacto de este accidente en la carrera de Khan Yaman. Como ya mencioné, este incidente ha obligado a los productores de sus proyectos a realizar algunos ajustes en los planes de rodaje. Pero, ¿será esto algo negativo para su carrera? Pues, yo creo que no necesariamente. De hecho, podría ser incluso una oportunidad para explorar nuevas facetas de su talento y para demostrar su versatilidad como actor. Quizás este tiempo de recuperación le permita enfocarse en proyectos que no requieran tanta exigencia física y que le permitan desarrollar otros aspectos de su interpretación. Por ejemplo, podría aprovechar este tiempo para trabajar en proyectos más dramáticos o cómicos, o incluso para incursionar en el mundo de la dirección o la producción. Las posibilidades son infinitas, y estoy seguro de que Khan sabrá aprovecharlas al máximo. Además, este accidente podría generar aún más interés y expectación en torno a sus próximos proyectos. La gente estará ansiosa por verlo regresar a la pantalla y por comprobar cómo ha evolucionado su talento después de este pequeño paréntesis. Y esto sin duda podría traducirse en un mayor éxito y reconocimiento para su carrera. Así que, en resumen, creo que el accidente de Khan Yaman, aunque lamentable, no será un obstáculo insuperable para su carrera. Al contrario, podría ser una oportunidad para crecer y reinventarse como actor y para consolidar aún más su posición como una de las estrellas más importantes del mundo del espectáculo.
Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta cobertura exhaustiva y detallada del accidente de Can Yaman y que hayan disfrutado de mis reflexiones y análisis. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones y sugerencias. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos chismecitos. Hasta la próxima, y recuerden cuidarse mucho y escuchar a su cuerpo. Besos. Ir. Fuerza Can. Estamos contigo.